También, se viene, se viene última clase, se viene full estrategia del mercado. Uf, victoria, tremendo. Tú estás en Berlín, ¿no? Si no me equivoco. Uf, pesado. Pero bueno, está bien. Gracias por estar acá. Jean-Pierre, ¿qué tal? Fabián, Rubén, ¿cómo están todos? Aquí los estoy leyendo. ¿Qué tal, Francisco? Bueno, vamos a dar un momento de nuevo, lo de siempre, esperar a que la gente se vaya conectando. ¿Qué tal, Adriana? Y mientras se van conectando, yo voy a dejar aquí, mientras tanto, unos videos. Me dice aquí Alex, profe, en la Facu de Economía se aprende a estudiar también especulación, algo práctico de trading. No, realmente eso está muchas veces es más en especialidades o en maestrías y en, digamos, facultades muy especializadas. No es tan sencillo. Yo tengo en este momento un estudiante que está empezando a hacer una especialidad de minería de datos, de data mining, en el London School of Economics y enseñan full trading también y full análisis técnico. Pero claro, es una especialidad en una prestigiosa universidad muy especializada en estos temas. Entonces no es tan sencillo. Pero en economía sí te hacen todo, uno sí aprende todo el tema de análisis fundamental, pero no especular en el mercado necesariamente. Toca ver una especialidad de finanzas o unirse a un grupo de investigación de finanzas cuantitativas donde uno empieza a ver todo esto. ¿Qué tal, Roy? Brian me dice aquí, ¿te vas a hacer un resumen de lo de ayer que no pude estar? Sí, Brian, voy a hacer un pequeño resumen, como lo hago en cada clase. Bueno, entonces, como les digo, voy a esperar a que se termine de conectar más gente y mientras tanto les dejo aquí unos videos y unas cosas que tengo preparadas, ¿vale? En un rato vuelvo. De lo que empezaste, digamos, dentro de ya empezar a hacer trading, ¿qué fue lo más difícil, lo que más te costó trabajo? ¿Y cómo ese aspecto que te costó mucho trabajo en el trading lograste superar? O sea, ¿cuál fue el aspecto que más dijiste, uff, aquí es donde me estoy quedando? Lo más difícil que yo experimenté y que sigo experimentando, de hecho, es algo que me pasa, todavía estoy trabajando en ello, es el aprender a perder. Claro. El aprender a perder, siento que es algo de lo más difícil que me ha tocado porque uno pues realmente no está acostumbrado a eso, ¿no? Uno regularmente va y trabaja y le pagan. Claro, Entonces, ¿cómo perder? ¿Quién va a querer sí, perder? sí. Nadie. Es como ir a trabajar un día y todavía pagar porque trabajaste. Todavía me toca pagar por todo esto que me tocó hacer. Claro, entonces sí se me hizo un poco difícil aprenderlo, lo he aprendido y pues en base a la misma experiencia porque nunca operé demo. Ya. Siempre he estado creando pruebas de fondeo, entonces pues ya sabrás cuántas he quemado. Claro. Sí, pero pues ahí uno se... ¿Y cómo fue el proceso, por ejemplo, de superar ese aspecto que era, porque es que ya te ha ido bien, ya has pasado una prueba, además ya lograste hacer retiros? Lo que pasó con la volatilidad pues es un tema más de experiencia y de aprenderlo a manejar y que uno se va enfrentando con eso con el tiempo. Pero igual de alguna u otra forma, aunque nadie quiere perder, porque eso es una realidad, ¿cómo lograste superar ese aspecto de no querer perder, a aceptar que hace parte del proceso, para que te fuera bien, lograras consistentemente un resultado y pudieras sacar dinero? Pues yo creo que como todo trader, uno tiene su proceso. Entonces uno aprende y llega un punto pues en el que sabes que estás haciendo las cosas bien y aunque tengas tu racha negativa de 2-3 días, pues sí llega un punto en el que ya no... Tú dices como, o sea, ya, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Empiezas a verte a ti mismo en vez de ver al mercado, pues, y dices, bueno, a ver qué está pasando. Entonces yo empecé a hacer como un diario de trading y lo que me detenía era que, por decir, metía 3 trades en un día perdedores. Entonces dije, bueno, pues vamos a intentar un trade al día. Y realmente el un trade al día fue lo que me llevó al retiro y fue lo que me llevó a pasar las pruebas de fondo. Tener esa calma.
sí, tener esa calma. Esos son los números. Digamos, los números de traders retail, de nuevo, traders individuales como nosotros, porque es diferente un fondo. Un fondo tiene una infraestructura, tiene un montón de gente, analistas fundamentales y técnicos y está operando todo el tiempo. Pero trayéndolo ese mundo a nosotros, realmente, estadísticamente comprobado está que solo aquellas personas que logran tomar entre 1 a 2 posiciones al día son los que se mantienen el tiempo suficiente para poder generar un resultado positivo. Porque no se desesperan, no caen en ese problema emocional. Sí, exactamente, porque a mí me pasaba mucho que metí un trade y decía, bueno, vamos a esperar el segundo, pero yo empecé a notar que después de un stop empiezas como a entrar en desesperación. Claro. Entonces yo entraba en desesperación, ya no me sentía bien del todo y más sin embargo seguía operando y pues ya dije un momento en que dije, a ver, claro, esto no puede ser así, claro. Entonces es como que, y luego pues también obvio uno no está impuesto como a decir, ya trabajé 2 minutos de lo que pasó el stop, no, ahora con la volatilidad 5 claro. Segundos y estás fuera o dentro. Sí, pues entonces todo eso, pero creo yo que es parte del mismo proceso porque esto no es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados normalmente, pues claro, no es algo que es otra cosa. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Henry Herrera y el día de hoy les vengo a comentar cómo ha sido mi proceso con el acompañamiento 1 a 1 con Camilo Jiménez y básicamente lo quiero resumir en esta idea de progreso que plantea Ray Dalio y que me enseñó Camilo Jiménez y creo que impactó no solo en ámbito de trading sino en muchas partes de mi vida. Y es esta idea de plantearte una meta, trabajar en ella, fallar en ella, cometer muchos errores, reconocer por qué estás fallando, qué errores estás cometiendo y cómo mejorarlos, empezar a practicar en eso y finalmente lograr la meta. A partir de eso, desde el principio del acompañamiento hubo un momento de transición respecto de la estrategia chiquita que tenía a una estrategia con un poquito más de argumento, un poquito más de concepto, de más conocimiento y pues empezar a practicar, fallar, mejorar y lograr. Luego con una estrategia un poquito más compleja, más completa, más avanzada de trading y exactamente el mismo proceso, fallar, mejorar, lograr. Y en este momento estoy testeando la estrategia ya en pruebas de fondeo. Entonces básicamente ese ha sido mi proceso. Los invito a que si tienen la oportunidad y quieren hacer este acompañamiento con Camilo, es algo que no solo les va a ayudar en su operativa, sino que realmente va a tocar de alguna u otra manera en otros aspectos de sus vidas, así que anímense. Y cuando empezaste el proceso conmigo, ¿cuál fue como el mayor cambio que experimentaste en ese sentido y que más te aportó en tu proceso a esa consistencia que ya has logrado desarrollar? Ok, sí, a mí lo que más me ayudó, creo yo, del 1 a 1 que tomé contigo fue entender en los movimientos del mercado. Porque sí era un tema en el que yo estaba un poco perdido de contexto y de saber cómo es que se mueve. Entonces, identificar las tendencias de retrocesos profundos, de retrocesos a la banda media, todo eso sí me ayudó bastante. Eso es lo que más yo creo que me ha ayudado en todo el tema de cuando tomé la clase contigo. Sí, como tener esa fundamentación técnica, que uno al principio ve un montón de cosas, uno está muy perdido en eso y es como organizar todos esos conceptos y entender que esto se está moviendo de esta forma por estas estructuras o esto que estoy leyendo. Sí, claro, eso fue lo que más yo creo que me ayudó a entender, porque sí estaba un poco perdido, recuerdo antes de tomar el curso cuando te hablé y todo eso, dije, esto no, necesito más capacitarme porque sí, ya tomaba entradas muy a lo loco y sí me ayudó bastante a entender de qué punto puede llegar y cómo está haciendo y eso. Organizarse. Sí, claro. Porque sí, uno va muy perdido porque son muchas cosas y sobre todo cuando uno no está en el medio, por ejemplo, en finanzas o no está en el tema de inversiones y economía, uno que le tiren este mundo encima de una, pues... Sí, no, está complicado porque sí, pero es algo que realmente sí me gusta bastante. Sí, no, y es bacano. Y sobre todo, y cuando ya a uno le funciona, pues cómo no le va a gustar. Sí, entonces mal. Entonces sí, hasta... Eso, fue sobre todo esa fundamentación técnica, el organizar muy bien y el entender muy bien el mercado. Sí, realmente fue identificar el tipo de tendencias, el tipo de movimientos, mercados erráticos, todo eso me ayudó bastante. Meterse entonces... No meterse, exactamente, porque uno ya se mete en fundamentales y todo cuando está operando. Claro, sí, entonces, es como no me gusta porque el mercado está así, entonces si está así, ahí no me corresponde operar, o está errático, entonces no hay forma. Sí, como ahorita. Claro. Claro, se dice uno ya. Claro, entonces sí. Que no vale la pena. ¿Y en qué momento te diste cuenta que esto ya te estaba funcionando? Como yo siempre he estado como te comento, nunca operé demo, siempre he estado en pruebas de fondeo, entonces
realmente estuve muchos meses en el que ni siquiera llegué a ver una prueba de fondeo positiva. Ya. Entonces, eso me ayudó mucho a mí para poder saber mi proceso de que a veces, por decir, llegaba, no sé, una prueba de $3,000, tienes que hacerle 6,000, y yo primero perdía siempre todo. Entonces ahí voy, compro otra. O sea, ni siquiera a veces la miraba $500 positiva, ¿no? Entonces tomaba un poco de consistencia y de repente ya la miraba 3,000, 3,500. Estuve muchas veces de pasar una prueba que tenía a $100, $500 del target. Y se volvía Y el todo. mismo día, sacaba, me traía. Tratando de llevarse ese último poquito ahí. Sí, pues yo decía, ya falta poquito, ahorita se hace. Y entonces, yo sí la paso. sí, ándale, sí, claro. Entonces todo eso sí. ¿Y en qué momento Pues ahí hiciste vamos como jugando, que, en qué momento llegaste, hiciste como que clic y dijiste, ya entendí cómo se hace, no era como lo estaba haciendo antes, que era desesperarme al final, sino en qué momento fue como que, es que lo hago así mejor, me sale más organizado y ahora lo puedo entender? Sí, lo que pasa es que yo estaba haciendo pruebas y me estuve más o menos, yo recuerdo perfectamente, estuve como unas 3 o 4 veces que estaba a $500, $300 de pasar una prueba y el mismo día la quemaba. Entonces cuando yo llegué a ese punto y estaba cerca de pasar la prueba, no operaba toda esa semana ya. Entonces decía, vamos a, o sea, es como que esto, calmarse. Una emoción y todo eso son sentimientos pues que obviamente no había sentido porque nunca había estado tan cerca, entonces todo viene siendo nuevo y tienes que aprender a manejarlo y todo ese tipo de cosas. Entonces dije, bueno, pues entonces dejaba de operar, por decir, si era miércoles y me faltaban $500, a ver, hasta el lunes apagaba la computadora y ya vamos a calmarnos un poco, y eso me ayudó bastante. Me ayudó bastante a hacer ese tipo de cosas. Fue como darte cuenta que no te puedes dejar llevar por lo emocional, y si estás muy, digamos, atado emocionalmente a ese resultado, lo mejor es calmarse, esperar a que ese proceso de que de pronto da ansiedad de querer entrar al mercado para pasar rápido la prueba se disminuya, y ahí volver a entrar a operar para poder ahí sí pasar las pruebas y tener el resultado. Sí, claro, porque de eso la ansiedad es lo que más me dificultaba a mí pasar las pruebas. Por eso empecé con eso de un trade al día, y eso ayuda bastante, porque si lo pierdes estás ansioso y si lo ganas pues quieres seguir operando. Entonces yo decía, uno nomás y ya, y se acabó ya. El día, y que sea lo que acabó el día. Claro. Sí, y eso sí. Ahí creo que ya me escuchan, creo que ya se conectaron bastantes para que podamos empezar. ¿Cómo están todos los que se han conectado? Primero que todo, buenas noches. Victoria, ¿cómo hago para conseguir un gráfico o planilla de Excel que me ayude a trabajar en la estadística? Ya vamos a eso. Hoy vamos a trabajar muchas cosas. Entre esas, ella es una. ¿Qué tal, Edwin, George, Andrés, Rubén? Bueno, espero que todo esté muy bien. Lo primero es lo de siempre, descargo de responsabilidad. La información presentada no representa una asesoría de inversión, es un contenido netamente educativo y no está diseñado para abordar circunstancias particulares, porque cada uno tiene un perfil de riesgo y cada uno tiene una forma de ver y de especular el mercado. ¿Listo? Entonces, entendiendo esto, vamos a hacer un repaso antes de la clase anterior. En la clase anterior, ¿de qué hablamos? Hablamos de diferentes comportamientos del mercado y de diferentes contextos, entre los cuales estaban a analizar los mercados laterales y estaba a analizar los comportamientos tendenciales, entender los movimientos básicos del mercado, que el mercado básicamente tiene un comportamiento de corridas y retrocesos que se pueden dar de diferentes formas, en donde en una tendencia el movimiento principal es la corrida, el movimiento secundario es el retroceso, y por eso principalmente se busca operar en los retrocesos para aprovecharse del movimiento principal que le sigue, si está bien identificada la tendencia, que es la corrida, que es el movimiento de mayor recorrido, mayor potencial y donde puedo obtener más beneficios. Son esos movimientos. ¿Un mercado lateral qué es? Un mercado lateral son corridas y retrocesos del mismo tamaño en medio de dos niveles del precio que se llaman áreas, y esas áreas las definimos ayer como el promedio de precios al que responden los pivotes del mercado, y para poder construir un área necesito al menos 2 pivotes. ¿Listo? Entonces fue un repaso de toda esta estructura y de cómo estas estructuras me muestran diferentes comportamientos. Estos comportamientos laterales les podemos llamar también periodos de transición entre una tendencia o un cambio de dirección del mercado. Y en una tendencia concreta, pues esta puede ser alcista o bajista, y va a depender la dirección de cómo esté balanceado el mercado.
y de quiénes están ganando. Si están ganando los compradores o si están ganando los vendedores. Si principalmente están ganando los compradores, pues vamos a ver unos pivotes máximos mayores, mínimos mayores, que muestran una secuencia particularmente alcista. Pero si es en el caso contrario, van ganando los vendedores, vamos a ver pivotes mínimos menores y máximos menores que muestran esa secuencia bajista. Ahora, ¿por qué se forma el mercado? ¿Por qué en el mercado se forman este tipo de movimientos? ¿Por qué corridas y retrocesos? ¿Y por qué esa es la manera en la que, digamos, se caracteriza el movimiento del precio? Porque cuando hay una expectativa general en la que están ganando los compradores o los vendedores, es decir, cuando hay una tendencia, cuando el mercado hace movimientos muy, digamos, recorridos importantes en términos de distancia del precio, avanza 5, 10 dólares, 20 puntos, lo que sea, una vez hace este avance, se retiran posiciones y cuando se retiran esas posiciones, pues eso genera un retroceso sin que ese retroceso sea lo suficientemente importante para que cambie la dirección del mercado. Entonces, la expectativa se mantiene, pero algunos de los agentes del mercado, o sea, en este caso, como estamos hablando de un movimiento bajista, muchos vendedores cierran sus posiciones. Entonces retrocede un poco, pero el mercado mantiene el recorrido porque la expectativa general de las personas que están operándolo es que se mantenga bajista. Pero como hay unas retiradas de posiciones, se genera un retroceso. Y eso es lo que estuvimos hablando la clase pasada. También estuvimos hablando de que en los mercados, por ejemplo, laterales, vemos que no hay una dirección concreta y es porque constantemente está cambiando los agentes del mercado en dos niveles de precios que se consideran muy caros o muy baratos y el mercado se mueve en medio de esas dos áreas. Y vimos también los tipos de áreas. Vimos que hay áreas fuertes, que ¿quién me define aquí lo que es un área fuerte? De acuerdo a la clase anterior. ¿Quién lo recuerda o lo tiene ahí anotado? Lo que es un área fuerte. ¿Qué es? ¿Quién me lo define? A ver si están estudiando. Área con varios pivotes. Digamos que todas las áreas por definición deben tener al menos dos pivotes. Entonces eso sería en términos muy generales. Claro, Alex, sería una zona, es decir, un área compuesta de al menos dos pivotes donde el mercado cambia por completo la dirección. Si el mercado cambia por completo la dirección, pero es solo un pivote, ¿sirve como área o no? No, exacto. No, 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 no. Brian Ojo y Rubén, no. Un pivote fuerte no representa un área, representa un nivel de precios donde respondieron o muchos vendedores o muchos compradores y cambia la dirección por completo del mercado, o entra un institucional con un gran número de posiciones y muchísimo dinero y cambia la dirección del precio por un efecto de oferta y demanda. Pero no significa que haya un área. Ahora, no significa que yo deba ignorar eso. Es un nivel de precios específico al cual le tengo que poner atención para ver si se va a volver un área, pero no es un área en sí misma. Un área necesita mínimo dos pivotes. Entonces, un área fuerte es un área que cambia por completo su dirección. Un área provisional, ¿cómo la podría definir? ¿Quién me dice acá? ¿Un área provisional qué es? Un área que es rota y testeada, como dice George, y también como complementa Oscar, una área que es rota y testeada constantemente. Pero aunque es rota, los pivotes y el mercado, o sea, las personas que están en el mercado responden en ese precio en particular, pero no cambia por completo la dirección del precio. Exacto, Alex. Esa es la diferencia. Entonces, pasemos un momento a la gráfica y vemos eso. Estamos viendo aquí una gráfica macro y era lo que estábamos diciendo el día de ayer. Aquí, por ejemplo, tenemos esta área. Esta área es un área fuerte, un área provisional. ¿Quién me lo dice? Un área fuerte porque el mercado llegó acá y ¿qué pasó? Cambió por completo la dirección. Cambió y ocurrió esto. En un momento pongo aquí que se me cayó esto acá. Un segundo. Listo. Entonces, esta es un área muy fuerte. ¿Vale? Esta que voy a poner acá, ¿qué tipo de área es? ¿Quién me dice? Esto que estoy ubicando en este, a ver si lo ubico bien. Tan, tan, tan. ¿Cuál es la más relevante? Aquí tengo esta de aquí. ¿Esta qué es? Un área provisional, por supuesto. ¿La tengo que tener en cuenta cuando estoy operando un área? Por supuesto.
pero no es lo mismo que un área fuerte, pero es a macro. Y como es macro, recuerden que el macro manda. Siempre el macro pesa mucho más. No cuenta como fuerte porque el mercado no cambia por completo su dirección, pero igual como es macro, es importante tenerla en cuenta. Un área, y yo lo dije también en la clase anterior, es un nivel al que yo no me quiero enfrentar. O sea, yo no quiero tomar una posición donde tengo esta área enfrente. Es como tener una pared enfrente y yo pretender atravesarla. No. Yo utilizo el área como punto de apoyo para poder tomar posiciones y vamos a avanzar en eso. Pero entonces, justamente esto que les estoy explicando es empezar a tener los indicios de lo siguiente que les voy a mostrar acá, en mi momento, de esto aquí. Listo. Esto que es que se me está cayendo esto aquí, listo. Y es cómo crear contexto, cómo crear contexto tomando en cuenta el funcionamiento de la estrategia. Entonces esto requiere dos cosas. Uno, el proceso de crear contexto. Y dos, entender cómo funciona mi estrategia. Que yo les voy a explicar la estrategia que yo llevo utilizando muchísimos años. Obviamente, esta estrategia tiene un nivel de profundidad mucho más amplia, pero a grandes rasgos, ¿qué significa esta estrategia? Que es muy similar a lo que ven aquí atrás. Entonces, manda la provisional es como una guía, exacto, por supuesto. Es importante porque a la hora de analizar la fractalidad, ¿cierto? La fractalidad, es que el tema de la fractalidad puede generar mucho ruido a la hora de hacer trading. Déjenme un momento limpio aquí esto un poquito mejor. Porque me parece que es un término mal utilizado, porque la fractalidad, si lo definimos, es digamos, una figura fractal, es una figura de superficie definida, pero de área infinita. Entonces, cuando uno lo trae al trading, pues significa que uno puede ver los mismos comportamientos en diferentes escalas. Ustedes ponen una figura fractal en Google, les va a salir estas figuras que están delimitadas, tienen esta superficie definida, pero uno le puede hacer zoom infinitamente y ver la misma serie de patrones. Pero no se aplica mucho a la hora de operar. Básicamente, cuando uno habla de fractalidad o cuando hay personas, yo no hablo mucho de ese término porque me parece que, aunque resuelve cosas, tampoco sirve de mucho para operar. Básicamente es decir que muchas veces lo que ocurre en lo macro también lo puedo ver en una escala más pequeña y lo que ocurre en una escala más pequeña lo puedo ver en una escala más amplia, básicamente. O sea que se puede sesgar a la hora de tomar oportunidades, sí. Y es muy difícil porque a veces hay algo que es un error muy común, que es operar entre ideas. Que lo macro me dice algo y lo micro otra cosa. No sé si les ha pasado, si hay algunos acá que lleven un poco más de experiencia, porque aquí estamos, por supuesto, desde cero. Entonces, cuando yo tengo ese problema, porque no sé equilibrar las escalas en las que estoy viendo el mercado, pues muchas veces, claro, uno se marea, como está diciendo Alex, o simplemente no toma ninguna acción porque no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y para eso yo tengo que hacer este proceso de crear contexto. ¿Listo? Entonces, primero, antes de entender cómo crear contexto, vamos a definir cómo funciona la estrategia. ¿Les parece? Entonces, pasamos a una gráfica que están viendo aquí de 610 transacciones. Entonces, ustedes pueden ver que yo no tengo muchos más indicadores que esto que ven acá. Es decir, yo me baso mucho en la acción del precio en interpretar la lógica del mercado como este movimiento entre compradores y vendedores e identificar no solamente que el mercado va en una dirección concreta o no va en una dirección, sino cuál es la forma en la que se mueve en esa dirección. No basta con solamente decir que el mercado va alcista. Es importante determinar la forma en la que está yendo alcista, es decir, cómo se está comprando en el mercado y qué comportamiento y estructura me muestra para yo poder posicionarme de manera eficiente. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo esto lo utilizo? Usando como base esta estrategia. Lo primero es que si lo vieron en la segunda clase, cuando construimos paso a paso los indicadores y la estrategia, ustedes saben que esto es un canal de Kellner. ¿Cuál es la función del canal de Kellner? Los que estuvieron en la segunda clase, por supuesto lo voy a decir, pero quiero ver si hay alguno aquí que lo tenga claro. ¿Cuál es la función que cumple el canal de Kellner? Como lo definimos en la segunda clase. No sé si se acuerdan. Una pregunta, ¿por qué tu indicador de retroceso profundo solo se muestra en los retrocesos? ¿Cómo configurarlo así? Bueno,
Gustavo, te voy a mostrar mientras me van respondiendo ahí cuál es la función del canal de Kellner, lo que ustedes necesitarían para ponerlo así. Necesitarían aprender a manipular esto que estoy abriendo acá en mi otra pantalla. Denme un segundo. A ver si me abre, no sé, de pronto no me abre porque no estoy en este momento conectado. Ah, no, sí, sí me abre. Vean, ustedes entran aquí y aquí ustedes van a tener todos los indicadores, si no me equivoco, aquí add-ons, tan, indicators. Entonces aquí va a estar todo. Y por acá está el canal de Kellner EMA. Y entonces ustedes modifican el código de la plataforma y al modificarlo, para que no les salga sino solamente cuando el mercado va de una banda externa a la otra, pues les va a quedar igual que a mí, pero eso ya es muy complejo y pueden terminar dañando el código del indicador y desconfigurando todo. Entonces por eso yo no lo enseño a configurar de esa manera. No, ChatGPT no es tan bueno haciéndolo. Andrés, uno creería que sí. O bueno, no sé si lo has logrado hacer, pero como los códigos en NinjaTrader, yo he hablado con unos estudiantes, perdón, con un estudiante que sabe mucho de programación. Él me decía que como a veces los códigos en NinjaTrader son tan largos, no te los sacan uno solo, entonces a veces puede generar inconvenientes. Pero si lo sacaste con ChatGPT, perfecto. Entonces los que quieran, bueno, lo pueden hacer a través de ChatGPT, pero tienen que tener cuidado de no desconfigurar la plataforma. La única diferencia es que les va a salir en ambos lados y ya está. Es simplemente para que se vea más limpio, pero es un tema más estético y visual que de fondo, como que esté cambiando la estrategia por no tenerlo así. Entonces, por eso yo no lo enseño así, porque se pueden complicar. Andrés lo logró, pero de pronto algunos se enredan y sería mejor como no hacerlo. Pero si quieren arriesgarse a hacerlo, perfecto. Y si se equivocan, pues reinstalan NinjaTrader y ya. Y no pasa nada. Entonces, aquí ¿qué respuesta me han dado? Me han dado, por un lado, promediar el mercado. Por acá me dicen promediar el retroceso y la corrida. Para no calibrar, no sé, Dagui, que me dijiste, no sé qué me quisiste decir. El canal de Kellner mide la volatilidad. ¿Y qué más me dicen acá? Solo acostúmbrense a ver dos canales de Kellner, exacto. ¿Y cómo haces que se sombre el canal de Kellner? Lo mismo, eso es pura programación. Es modificar los códigos, pero no es nada del otro mundo más allá de eso. Pero es un tema estético puramente. El indicador, si lo ponen transparente, igual funciona igual de bien. No pasa nada. Entonces, volviendo a este tema. La función del canal de Kellner, como varias personas aquí me lo dijeron, busca promediar los movimientos del mercado. Y en otro sentido también, como me lo dijo acá, a ver quién me lo dijo aquí, como me lo dijo Lautaro, eh, pues mide la volatilidad del precio. El canal de Kellner se mide en función de algo que se llama el ATR, que es el average, les puedo poner aquí perfectamente el ATR, que significa average true range, que se traduce a ver, escribí mal esto, true range, que traduce simplemente rango promedio o rango real, sí, rango real promedio del mercado, básicamente. Rango promedio real sería la forma literal del español. Entonces, ¿esto qué significa? Que el canal de Kellner va a buscar promediar el recorrido promedio del mercado en su tamaño, es decir, el canal de Kellner puede hacerse más pequeño o hacerse más amplio dependiendo de esa volatilidad. Y va a tratar la mayoría de las veces de como cobijar absolutamente todo el precio. Por supuesto, hay veces en que no lo logra, pero eso también es un indicio de otras cosas, pero eso ya sería un poco más avanzado. Pero la función del canal de Kellner es promediar las secuencias del mercado a través, apoyado de este que se llama el ATR, que es el rango real promedio del movimiento del precio. Y si toma un cierto número de barras. ¿Cuántas barras toma? ¿De cuántos son los periodos del canal de Kellner cuando lo instalamos hace 2 días en la clase 2? ¿Recuerdan? De 52 periodos, es decir, toma las 52 barras hacia atrás del mercado para promediar el tamaño que debería tener el canal de Kellner y que por lo tanto el indicador anticipa que va a ser el rango en el que se va a mover el mercado. Entonces, eso es en lo que se basa este indicador. ¿Listo? Ahora, entonces, si yo entiendo que el canal de Kellner busca promediar el comportamiento del mercado
y yo ya entiendo que hay una tendencia y sé que tengo que entrar en los retrocesos, voy a entonces que hablar de las tres líneas principales del canal de Kellner, que son bandas externas y banda media. Esta línea punteada, que yo le llamo esa línea o zona de retroceso profundo, es algo que es un poco más avanzado y no voy a entrar en ella. Para que no nos genere ruido por ahora, simplemente voy a entrar aquí en indicadores y la voy a quitar un momento. ¿Listo? Este es el canal de Kellner en limpio. Y entonces yo tengo que entender la función de estos movimientos, porque sí, yo ya sé que el canal de Kellner busca promediar el movimiento del mercado, pero ¿cómo lo promedio y cómo lo utilizo para operar? Esa es la clave. Entonces la manera, de alguna u otra forma, aunque parece sencilla, termina siendo más complejo porque igual hay que determinar de forma muy clara las condiciones bajo las cuales yo determino entrar en el mercado. Y son las siguientes. La función, recuerden, el mercado en una tendencia se compone de corridas y retrocesos todo el tiempo. ¿Yo dónde quiero entrar otra vez? ¿Yo quiero entrar en cuál de esos dos movimientos? En los retrocesos. ¿Para qué? Para aprovecharme de las corridas. O sea, no es aleatorio que yo quiera entrar en los retrocesos. Es más eficiente en términos de recorrido que puede hacer potencialmente el mercado. Además, porque el retroceso suele ser un movimiento más suave que la corrida, que suele ser más volátil. Entonces, montarse encima de la corrida es ineficiente. Tampoco me voy a montar en la mitad del retroceso. Tengo que aprender a reconocer ciertos puntos importantes al final del retroceso, exactamente. Entendiendo esto y que yo quiero tomar estas posiciones, yo tengo que entender entonces estas líneas, qué es lo que me están promediando. La función de las bandas externas, es decir, estas dos de acá, es promediar la corrida del mercado, el movimiento principal. ¿Qué puedo yo sacar cuando entiendo que la corrida fue promediada apropiadamente? Yo lo que puedo entender es que el indicador está calibrando bien los movimientos del mercado. ¿Listo? Entonces, cuando yo veo que el indicador me promedia bien la corrida, ¿yo qué puedo anticipar en la banda media? El retroceso. Entonces, la función de la banda media va a ser promediar los retrocesos. Entonces, ¿eso qué significa? Que ¿dónde yo quiero operar? En la banda media. Exacto. Exactamente. Entonces yo voy a querer tomar posiciones en la banda media y yo puedo anticiparlo. Entonces voy a borrar todos los dibujos aquí. Vamos a hacer un ejercicio que se llama barra barra. Digamos, vamos a hacerlo en ambas direcciones, que este día me sirve y este es del 6 de octubre para que vean que no hay que irse muy lejos para ver la estrategia ni mucho menos. Pero es que aquí se forma muy limpio. Incluso lo podría hacer desde acá. Pero no, vamos a hacerlo aquí, que aquí ya está puesto. Vean aquí. Vean que el mercado avanza. Hay un respeto por la banda externa, no hay una sobreextensión. Cuando hablo de sobreextensión es que el mercado se separa por completo de la banda externa, es decir, las barras, una barra cierra por fuera de la banda externa. Esta, aunque rompe el canal, la barra no se ha separado del indicador, entonces no lo considero una ruptura del indicador, sino un testeo al indicador, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo veo que hay un respeto por la banda externa, significa de nuevo, ¿yo qué tengo que pensar en mi cabeza? Tengo que pensar, el canal de Kellner está cumpliendo su objetivo, que es promediar de forma apropiada la corrida, que es el principal movimiento del mercado. Entonces, si en las bandas externas están promediando la corrida, yo ya estoy en mi cabeza anticipando, y ojo, porque aquí voy a decir algo muy importante, y es que el mercado me paga por anticipar su recorrido y me cobra por esperar mucha confirmación. ¿Qué es esperar mucha confirmación? A que ocurran 1000 cosas y yo ya decido operar muy tarde, ya cuando todo ha pasado, porque ya tengo la confirmación de la reconfirmación, entonces ahí sí opero y ahí cambia el comportamiento y cambia la lógica y perdí porque dejé pasar absolutamente todo porque esperé mucha confirmación. Entonces, anticiparse, entendiendo y teniendo una mentalidad en términos de probabilidad, implica saber
que en este caso, en esta estrategia, como el canal de Kellner está promediando bien la corrida del mercado, yo anticipo que es muy probable, no a ciencia cierta, porque aquí no hay nada a ciencia cierta, nadie en el planeta Tierra tiene completa certeza de qué va a ser el mercado en un punto específico, en un momento específico. ¿Listo? Pero es más probable que haga algo en lugar de otra cosa. Eso no significa que no pueda fallar, por supuesto, pero no va a fallar la mayoría de las veces, siempre pensando en términos de probabilidad. ¿Por qué es tan importante? De nuevo, yo les digo, para detectar a alguien que no sabe de esto, basta con que hable en términos absolutos y diga, si el mercado hace esto, tiene que hacer esto otro. No, esa persona no sabe de lo que está hablando, ni conoce esta profesión. ¿Listo? Esa es la forma más sencilla de identificar que alguien realmente no sabe de este tema. Uno siempre tiene que cuidar el lenguaje en esta profesión, porque si uno empieza, por ejemplo, al operar y a decir, no, cuando el mercado haga esto, entonces tiene que hacer esto y aquí voy a tomar la posición, y falla, me pesa mucho en términos, digamos, de disciplina mental, porque voy a estar constantemente, o bueno, algunas ocasiones, no voy a tener razón. Y entonces, si yo constantemente estoy diciendo el mercado tiene que hacer esto y no lo hace, me frustro. Y esa frustración me hace más propenso a cometer errores. Y no es así. ¿Listo? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Uno tiene que pensar en términos de probabilidades. Y cuando uno piensa en términos de probabilidades, si pierde, Joyver le dio por rayar, si pierde, a uno le pesa menos. ¿Vale? Tengan eso en cuenta. ¿Listo? Cuando yo pienso en términos de probabilidades, si yo pierdo, lo entiendo. No, no pasa nada, Joyver. Lo entiendo como un proceso de ser consistente y uno empieza a pensar de la siguiente manera. Si yo entiendo que la estrategia funciona con muy buena probabilidad, si gano, ¿es normal o no es normal que yo gane? La mayoría de las veces. ¿Qué creen? Si yo tengo disciplina y conozco esto, ¿es normal? Y si yo en otros aspectos soy muy disciplinado y estoy tomando bien las posiciones y de repente falla, es normal también que en ocasiones, aunque sea un número más pequeño de ocasiones, que pierda o no es normal. También. Entonces, cuando uno normaliza el proceso, deja de estar en picos de euforia o de frustración y él comete menos errores, porque ya comprende cómo tiene que pensar a la hora de hacer trading. Y no es solamente perder por perder, tampoco es como que, no, sí, entonces perdamos todos los días. No, lo que pasa es que yo lo que quiero llevarme es pérdidas que cumplan con mis criterios técnicos para que me pesen menos cuando las tenga. Pero son normales. No existe, no existe ninguna persona en el planeta que acierte el 100% de las veces. Nadie, 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 ni Ray Dalio y su fondo, que es el más exitoso del planeta, que se llama Bridgewater Associates, que utiliza un tipo de estrategia que se llama Tactical Investing, ni ellos aciertan el 100% de las veces. Ni siquiera con una infraestructura gigantesca. Aciertan la mayoría y tienen una rentabilidad gigantesca, pero no el 100%. Entonces uno tiene que entender cómo funciona esto, pero eso es muy desconcertante cuando uno está empezando, porque es como que hice todo lo que había que hacer y me llevé un stop, ¿cómo así? Entonces hay que empezar a configurar un poco digamos, la forma de pensar en términos de probabilidades. Siempre, siempre, siempre. Desarrollar una mentalidad en términos de qué es más probable y qué es menos probable. Volviendo entonces al tema de la estrategia y lo que están viendo, cuando el mercado respeta la banda externa, y va en ese contexto que se llama esa tendencia se llama tendencia tranquila, y uno ve que hay un respeto por ese indicador, uno anticipa entonces que es más probable que como el indicador está promediando bien la tendencia, se promedie bien el retroceso en el indicador que promedia ese retroceso, porque el canal de Kellner está recogiendo de forma apropiada el comportamiento del mercado. Entonces vean aquí, y seguimos en este ejercicio. Este ejercicio se llama barra barra y es muy bueno. Yo lo practico mucho con los estudiantes. El mercado viene aquí, está respetando la banda externa y retrocede, y aquí llega
Y ahí está algo que se llama una desaceleración y uno toma la posición en la banda media. Y con paciencia, porque también eso, hay un montón de aceleradas que quieren que les dé un target en 2 segundos y no, a veces no es así tan sencillo. Y con paciencia el mercado avanza y sigue su recorrido. Y vean aquí, respeta banda externa. ¿Yo qué anticipo que haga entonces con mayor probabilidad? Que respete la banda media. Además ya tengo aquí, si yo ya he operado acá, digamos, y ya he tomado una posición en este punto y ya me llevé un target hasta acá, pues aquí entonces ya me habilita para tomar otra entrada y como el mercado sigue en el mismo contexto y yo ya tengo aquí una muestra de que ese comportamiento está funcionando, lo que hago aquí entonces es que el mercado retrocede y ahí está en banda media. ¿Y a dónde va? Con paciencia a la banda externa. Y si no llega a la banda externa, pues no hay posición. Y es así de sencillo. Esas son las reglas. ¿Vale? Entonces vean aquí, esto es lo que se llama esa secuencia de respeto a la banda externa y la banda media. Si una sola barra rompe la banda media, deja de ser válido, depende del contexto. No, si una sola barra, es que depende de cómo la rompa. Si la rompe muy fuerte hacia abajo, uno no debería atravesársele al mercado. Yo esto también lo digo y lo he dicho, y se lo he dicho a muchos estudiantes y en muchos procesos que he llevado. Cuando ustedes no esperan a que el mercado responda en el punto exacto, sino que se van de cabeza a tomar la posición donde sea que sea, es como estar, por ejemplo, en una carretera y que le abran los brazos a ustedes a un bus y que el bus les pase por encima y los atropelle y los saque volando. ¿Uno qué hace? Uno lo que hace es entiende dónde está la parada del bus y espera que el bus se detenga ahí, se monta y se va con él. Entonces esa es la banda media. La banda media es esa parada del bus. Y uno espera que el mercado llegue, se detenga, se monta y se va con el mercado y que lo deje a uno en la banda externa. Entonces una regla es que el precio llegue a banda externa para tomar el trade en banda media. Sí, exactamente. Si no llega a la banda externa, pues no, porque entonces yo cómo verifico que el indicador está promediando bien el recorrido del mercado. No hay forma. Entonces me pongo a inventar. No puedo ponerme a inventar. ¿Dónde puedo poner otro ejemplo? Aquí, vean aquí. Viene acá, barra barra, banda externa, banda media, banda externa, banda media y sigue. Y esa secuencia se llama tendencia tranquila. Y ahí está. Y aquí vean que no me frenó. Vean aquí, aquí es cuando yo les digo, se le atraviesan al bus a toda velocidad. ¿Y qué hace? Lo saca volando. Juan, eso está en las clases anteriores, las puedes revisar en YouTube. Explico paso a paso cómo configurar absolutamente toda la estrategia. Lo puedes ver, está en YouTube, en mi canal de YouTube, Camilo Jiménez Trader. Lo expliqué, sí, en la segunda clase, paso por paso para que lo puedas configurar sin problema. Llega al canal de Kellner, pero no hace un nuevo máximo. Ok, listo, esa es una buena pregunta. Consuelo me está diciendo que llegue al canal de Kellner, pero no hace un nuevo máximo. Si no hace un nuevo máximo, ¿qué tipo de mercado es? ¿Quién me dice? Es un mercado lateral. ¿Y el contexto para este tipo de posiciones es una tendencia o es una lateralización? Una tendencia que se llama tendencia tranquila. Entonces, si el mercado no me hace un nuevo máximo o mínimo, dependiendo de la dirección, ¿hay un trade o no hay un trade? No hay un trade, exacto, como dice Andrei. No este tipo de trade, claro, no podía hablar de otras posiciones, porque hay muchas formas de operar el mercado. Y hay muchos contextos que se pueden operar y que uno puede estudiar, incluso en esta estrategia. Pero entonces observen cómo el canal de Kellner es aquel indicador que me permite operar en una tendencia en particular, que es una tendencia tranquila, pero no todo el tiempo esa tendencia es de esa forma. Entonces, si la tendencia no es tranquila, pues yo no opero en la banda media y ya está. Ahora, un comportamiento lateral, ¿cómo se opera? ¿Para qué sirve? Les voy a mostrar porque es que es muy importante en un sistema entender cuándo usarlo, pero también cuándo no me sirve. ¿Cuántos puntos buscamos con esta estrategia? Oscar, es relativo. ¿Relativo a qué? A la volatilidad y los movimientos del mercado. Yo les diría que en este momento tener un stop de menos de 2 puntos no es viable y usualmente mis stops en este momento son de 3,5 puntos.
Pueden ser más o menos, depende de la volatilidad. Y un target de mínimo 4 puntos para conservar una relación riesgo-beneficio 2-1 teniendo un stop de 2 puntos, que es un stop pequeño. ¿Vale? Entonces tengan eso en cuenta. Mínimo un stop de 2 puntos y un target mínimo de 4 puntos. Menos no vale la pena. Pero entonces, de nuevo, voy a explicarles cuándo no vale la pena utilizar el canal de Kellner, cuándo el canal de Kellner no me sirve para absolutamente nada. Entonces voy a ver si encuentro por acá un contexto en específico. Por ejemplo, este me sirve aunque no está tan limpio. No, es que me gustaría que fuera más limpio el movimiento, pero bueno, creo que sirve aquí. Y aquí tengo esta lateralización. Es que este no me sirve tanto, la verdad. Me sirve más este. No es tan limpio de nuevo, estoy muy buscándolo en el momento. Pero aquí tengo este y aquí tengo este otro. Y aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí para que ustedes ven que sirve la banda media, ¿está sirviendo o no está sirviendo? Si yo, por ejemplo, tomo un trade acá, si tomo un trade acá, si tomo un trade acá, si tomo un trade aquí, si tomo un trade aquí. Aquí, bueno, digamos, pero no es el contexto. Si tomo un trade acá, si tomo un trade acá. Aquí no ha llegado la banda externa, aquí tampoco. ¿Sirve o no? Bueno, entonces vamos a contarlo. Aquí funciona y aquí funciona. O sea, funciona 3 veces y falla 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. De nuevo, tienen que pensar siempre en términos de probabilidad. Es más probable entonces si el mercado no está en una tendencia que funcione o que no funcione la banda media. Piensen en términos de probabilidades. No es que nunca vaya a ocurrir. Por ejemplo, esto funcionó desde la banda media. Ahora, ¿eso es lo que ocurre la mayoría de las veces o es lo que ocurre la menor cantidad de veces? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me dice? Utilizar la banda media ahí. En este caso, menor cantidad de veces, exacto. La menor cantidad de veces, exactamente. Entonces, cuando el mercado está lateral, ¿para qué me sirve el canal de Kellner? Para absolutamente nada, exactamente. Entonces, si ven que depende del contexto de si opero o no, no es que siempre yo tenga que tomar las posiciones en banda media, no, va a depender del contexto. Entonces, crear ese contexto es muy importante. Entonces, uno va desde lo más macro, viendo, por ejemplo, y construyendo lo que yo les está explicando acá, va desde lo más macro hasta lo más micro. Entonces uno empieza a poner, que en este momento hay muchas áreas, uno empieza a poner sus áreas, que las áreas más o menos yo me las sé un poco casi que de memoria, pues porque el mercado lo estoy operando en este momento. Aquí, acá hay otra y creo que hay otra por acá. A ver, creo que por aquí me converge con un pivote, sí, aquí. Sí, más o menos estas son como todas las áreas macro. Entonces uno va yendo a lo más micro. Entonces aquí yo ya estoy en 5000 y puedo ver aquí más detalle y después me voy a 610. Entonces aquí en 610 veo que acá cerca hay un área. Entonces esta, no sé si la he promediado bien, pero parece como que está promediada acá. Entonces tengo un área macro en este punto. Y tengo un soporte claro. Entonces aquí no me sirve para nada el canal de Kellner. Yo no quiero tomar, por ejemplo, un largo aquí. Aquí respetó la banda externa, ¿sí ven? ¿Cómo respeta la banda externa? ¿Sí lo ven? Pero ¿vale la pena esta posición o no vale la pena esta posición? ¿Quién me lo dice? No vale la pena. ¿Por qué? Porque me enfrento al área. Exacto. Entonces aquí no hay trade. Por más que se esté cumpliendo el setup, que es la tendencia tranquila, porque me enfrento a esa zona macro. Entonces, entender el contexto no solamente me permite detectar oportunidades, sino que me permite saber cuándo no meterme en problemas.
Y eso es igual de importante. El problema es que eso no se ve en un resultado. Y por ejemplo, uno ve un día en el que el mercado es un desorden y no operó, y eso es una excelente decisión. Pero esa decisión no se puede mostrar. Pero un buen trader sabe exactamente cómo funciona su estrategia, pero cuándo realmente no debe meterse en problemas. Es decir, yo sé exactamente cuándo mi estrategia no funciona. ¿Por qué? Porque entiendo mi sistema a profundidad. ¿Listo? Y eso es muy importante y eso es lo que les estoy tratando como de explicar aquí. Cómo funciona el sistema que yo utilizo. ¿Vale? Como estos hay muchos. Yo no estoy diciendo que esto sea un santo grial que yo he descubierto, no. Pero es el que yo utilizo y funciona con buena probabilidad. Ahora, funciona con buena probabilidad, pero yo tengo un margen de error humano. Y ese margen de error humano hace que yo acierte aproximadamente el 50% de las veces en una muestra estadística muy amplia. Pero ¿qué es lo que me permite tener un resultado positivo? La relación riesgo-beneficio, que usualmente puede estar entre 3-1 y 4-1, con unas gestiones muy específicas. ¿Vale? Voy a borrar otra vez todo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Sí? ¿Les está gustando? Entonces esto permite entender a profundidad la estrategia. Entonces cuando uno instala una estrategia, independientemente de si es esta o cualquier otra, yo la tengo que entender a este nivel de profundidad. Ah, que yo quiero operar con las velas y el volumen. Perfecto, entiéndale y dele sentido a cada aspecto de esa estrategia para usted poder diferenciar de forma precisa cuándo sí vale la pena operar y cuándo no. ¿Listo? Es clave eso. Ahora, ¿cómo yo sé que una estrategia funciona? Ya vimos plan de trading, ya construimos un plan de trading, ¿cuáles son? Independientemente de la estrategia que utilicen. ¿Listo? Independientemente de la estrategia que utilicen, ustedes tienen que construir el plan de trading con los parámetros que les indiqué. Y cualquier trader que tenga la suficiente experiencia y que sea rentable, tiene la capacidad de definir su estrategia en esos parámetros. ¿Cuántas posiciones toma al día? Eso significa cuánto riesgo asume por posición al día. ¿Cuánto es su máxima pérdida? Es el max drawdown diario. O el daily loss limit, también se llama de esa forma. Eh, También, ¿cuál es la configuración de sus posiciones definiéndolas dentro de un contexto, un patrón específico, un punto de entrada y unos indicadores como análisis secundario? Y por último, ¿cuál es la gestión de esos trades? ¿Listo? ¿Cuál es la gestión clave? Yo les voy a dar un tip aquí, Camilo, que es mejor, largos o cortos. Es irrelevante. Ambas direcciones funcionan igual. El mercado suele responder de forma más agresiva cuando va bajista, como con lo que dicen, la metáfora que utilizan muchos inversionistas, y es que el mercado sube por la escalera pero baja por el ascensor. El movimiento bajista es mucho más pronunciado porque el pánico mueve mucho más fuerte. El alcista no. El alcista es como ir en una escalera. ¿Listo? ¿En el acompañamiento enseñas cuándo es más efectivo y cuándo es menos? Sí, por supuesto. No, pues es que eso ya entró a profundidad full. Pero entonces es irrelevante la dirección. Solamente es tener en cuenta que cuando hay un movimiento muy agresivo bajista, probablemente va a aumentar mucho más la volatilidad y es menos pronunciado cuando es alcista. Eso sí es cierto. Pero cuando no hay esos picos de volatilidad producto de un fundamental en específico, sino direcciones, es irrelevante. El trade debería funcionar en una dirección o en otra. Debería aplicarse el mismo sentido de análisis. ¿Vale? Entonces, esa es la forma para crear contexto teniendo en cuenta el funcionamiento de la estrategia. Yo tengo que entender a profundidad mi estrategia y ya una vez definida a profundidad mi estrategia, determino cuándo sí vale la pena operar y cuándo no. Pero entonces, ¿cómo sé que una estrategia es buena? Utilizando algo que se llama backtesting. ¿Vale? ¿Y qué es el backtesting? El backtesting es el estudio de probabilidad de la estrategia y de las posiciones que voy a tomar. ¿Qué es importante para hacer un buen proceso de backtesting?
Tener las reglas muy claras de la posición, entonces vamos a definir paso por paso la posición que les acabo de explicar y sobre todo tener mucho cuidado de no caer en sesgos. Cuando estén haciendo un backtesting y les dé que la estrategia funciona un 78 o un 80%, eso está mal hecho. Y se los digo porque yo he tenido estudiantes que han hecho el ejercicio de hacer backtesting y me dicen, uy, Camilo, esta estrategia es increíble, funciona el 79.5% de las veces. Yo le dijiste, le hiciste mal, eso no funciona tanto. Esa es la realidad. No por eso está mal, pero no funciona el 80% de las veces. Si eso funcionara el 80% de las veces, estaría completamente patentado, lo estarían usando los mejores fondos y nadie de ustedes ni yo la conocería. Esa es la realidad. O sea, estoy siendo completamente honesto. Pero la probabilidad de la estrategia sí puede estar rondando 65, 68% de las veces. Eso sí está bien. Ahí hay un backtesting bien hecho. Y hay momentos en los que funciona mejor que en otros, por supuesto. Y ahí hay que volverse muy sensible a entender el comportamiento del mercado y cuándo vale la pena o no. Entonces hay un proceso que se llama un proceso de adaptación de entender la estructura del mercado si converge con la estrategia o no lo hace. Y entonces si, por ejemplo, se está dando cierta estructura, pero por ejemplo el mercado no me está funcionando desde la banda media, pues hoy no está funcionando desde la banda media y puedo decidir o no operar o adaptarme entendiendo desde qué punto sí está funcionando la estrategia. Gustavo me pregunta aquí cómo se hace mejor el backtesting. Barra a barra o mirando la gráfica completa. Yo pienso que se hace mejor con la gráfica completa. Y Andrei aquí me está preguntando, ¿con barra a barra o replay? Backtesting no es hacer barra a barra o replay. Uno hace barra a barra o replay para practicar. Y yo pienso que inicialmente se debe empezar a practicar con barra a barra. Y después de que uno ya tenga muy clara la estrategia, practicándola en barra a barra, pasa a practicarla en replay. Por supuesto, en simultáneo, operándola con el mercado en tiempo real. ¿Listo? Pero entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿cómo definir bien las reglas? Yo ya les expliqué ayer cómo definir bien la estrategia y qué constituye un buen plan de trading. Entonces, vamos a definir esta, vean aquí cómo funciona esta de bien, este es trade de libro. Banda externa, banda media, trade espectacular, target en banda externa. Vea, Chef Kiss, espectacular. La acabo de ver, ni siquiera la tenía aquí, sino que estaba simplemente, esto fue el 7 de octubre. Perfecta esta entrada. ¿Cuántos puntos hay acá? Midámoslo. De aquí a acá hay 575. Esos son casi 6 puntos, $300. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Con esta estrategia, a ver, es así de sencillo viéndola ya construida. Ser consistente, disciplinado y tener un proceso rentable no es sencillo. El trading no es fácil, esa es la realidad. Tampoco les voy a decir que, esto es facilísimo. Pero aquí sí está de manera muy claramente constituida la posición. Entonces, esta es una muy buena entrada. ¿Listo? Esto es un proceso de desaceleración, Alex. Eso no me genera ruido en el retroceso. En el retroceso me genera ruido cuando hay un proceso de desgaste, como esto de acá. Vean, aquí respeta la banda externa, pero hay un desgaste. ¿Qué es un desgaste? Se los defino rápidamente. Es la incapacidad del mercado de mantener un recorrido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya lo tomo aquí en la banda media, yo ya tengo aquí 3 pivotes que me están diciendo que el mercado no logra avanzar. Entonces, yo no debería tomar este trade porque el mercado está desgastando en la dirección alcista y se va en la dirección opuesta. Y así yo me evito este stop. Recuerden, un buen trader sabe cuándo tomar la posición, pero cuándo no meterse en problemas. ¿Listo? Entonces, definamos la estrategia, la posición, perdón. Cuando vamos a ponerle este trade, tendencia tranquila. 2 puntos. Entonces, la definimos aquí. Perdón, este es el contexto, no. Vamos a ponerle aquí, posición en banda media. 2 puntos. Listo. Cami, la estrategia está diseñada para ticks, para velas. ¿No funcionaría? No la he testeado. Yo anticiparía que no, pero no estoy seguro, la verdad, David. O sea, te soy completamente honesto, yo no le he llegado a testear en velas porque yo llevo muchos años solamente viendo esta. Entonces, ¿cuál es el contexto del trade en la banda media? ¿Cómo se llama el contexto? Tendencia tranquila, exactamente.
¿Cuál es el patrón de comportamiento que yo anticipo en ese contexto? ¿Quién me lo repite? ¿Cómo lo definirían? Se los defino rápidamente. Es un comportamiento tendencial limpio de banda externa a banda media. Después tengo que definir el punto de entrada. ¿Cuál es el punto de entrada de la posición? En banda media. Entonces voy a ponerle una característica que es la del bus. Desaceleración en banda media. ¿Qué indicadores utilizo? Canal de Kellner, ya está. Y con esto puedo hacer un backtesting, porque tengo las reglas claras. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Me pongo aquí a ver toda la gráfica. Y entonces me pongo a ver cuándo funciona y cuándo falla la posición. Por ejemplo, aquí funciona. Esta no sé por qué se está enfrentando a este pivote, entonces no. Y aquí ya no se da más. Entonces aquí hay un muy buen trade en corto. Aquí hay, vean este también espectacular. Y vean este, por ejemplo, que falla. Es muy importante identificar las posiciones que fallan. Este no, porque no me ha superado este pivote. Entonces, en este día, por ejemplo, aquí rápidamente uno identifica 3 posiciones que cumplen con el criterio técnico. Este no lo estoy contando porque no me frena. Aquí me frena y falla. Aquí me frena y funciona. Y aquí me frena y funciona. ¿Cuál es la probabilidad en este día? Sí, debería ser exacto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Quién me la calcula? El 66%, ¿cierto? 369, 33, 33, 33, sí. 66%. Esa es la probabilidad usual de una buena estrategia. Alrededor del 65%, como yo les dije. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno es humano. Entonces uno comete errores. ¿Qué significa eso? Que uno no acierta el 100% de las posiciones que me entregan ese 65%, sino que uno comete errores y esos errores hacen que se reduzca el porcentaje de acierto. Es decir, uno acierta alrededor del 50%, pero cuando gano aquí, no sé, 6 o 7 puntos y pierdo aquí 3 puntos y medio, pues como gano el doble de lo que pierdo, el resultado es positivo. ¿Sí ven? Y calculé este aquí siendo 7 de octubre. Y puede ser menos y aún así ganar si yo tengo un excelente, para mí, vean, esto es más complicado, esto requiere mucho más ejercicio, pero la habilidad técnica más importante y de la que menos se habla, y yo no veo que muchos estén enseñando, y que sobre todo enseñan en Estados Unidos o en niveles donde hay, digamos, más conocimiento de trading, es la capacidad de proyectar la gráfica. Aquí todo el mundo enseña cuál es de pronto es este setup, cómo entonces se pone una área, cómo entonces saber que un área es fuerte y otra área no, pero no la capacidad de proyectar la gráfica. Y para ganar dinero uno tiene que tener una gran capacidad de proyectar el movimiento probable y amplio que puede generar el mercado en un setup en específico. Y eso es importantísimo, pero por supuesto se requiere más práctica y tener un conocimiento un poco más profundo y más cosas. Pero la habilidad técnica para mí más importante es la capacidad de proyectar la gráfica, ¿vale? Entonces, volvemos aquí, eso es hacer el backtesting. ¿Listo? El backtesting, para hacer un buen backtesting necesito tener muy claras las estrategias. Entonces, por último, o bueno, les explico aquí, bueno, falta también un tema adicional, pero les explico la ejecución de las posiciones. ¿Qué es la ejecución de las posiciones? Ustedes necesitan configurar en NinjaTrader algo que se llama una estrategia ATM. Una estrategia ATM es básicamente definir de forma apropiada dónde va el target y el stop. Entonces les voy a mostrar cómo se configura esto. Entonces una estrategia ATM que está aquí que yo tengo, que es aquí abriendo el Control Center, es que se llama, no, este es ¿cómo se llama? Se me olvida, Chart Trader. Está aquí, vean, estrategia ATM. Entonces ustedes entran aquí en editar y aquí yo opero con 2 contratos, pero ustedes lo pueden hacer con uno. Entonces vamos a configurar una desde cero. Vamos aquí, Custom, le dan aquí. Y entonces, como yo les dije, vamos a poner nada más un contrato. Un contrato, entonces el stop loss aquí se mide en ticks. Entonces el profit que no sea menor de 16 ticks, mínimo 16 ticks, que son 4 puntos.
Y el stop más pequeño que van a asumir son 2 puntos que son 8 ticks. Una relación riesgo-beneficio 2-1. Le dan guardar como template, le ponen el nombre que quieran, por ejemplo, básica, y le dan guardar. Y les queda ya guardada aquí, como tengo esta yo que dice 2 contratos. ¿Listo? Esa es la estrategia TM. Están definiendo dónde va su target y dónde va a ir su stop. Que por lo menos sea una relación riesgo-beneficio 2-1. ¿Qué es el target profit para aquellos que no lo sepan todavía o que tengan un conocimiento más inicial? Es donde yo saco mi posición en ganancia. Y el stop loss es donde finalmente yo determino que es donde ya estoy dispuesto a asumir una pérdida. Pero eso es muy importante definir bien el target profit porque uno el target profit o el stop loss no los pone donde uno le dé la gana, sino que uno lo expone donde el target profit me permite, o sea, si yo hago un buen análisis, el target profit va donde yo anticipo funciona la idea que planteé. Y el stop loss, por lo tanto, en consecuencia, tiene que ser lo contrario. El stop loss no va donde yo quiero que vaya porque es que no quiero perder más de 2 puntos. No, va donde termina la idea que acabo de plantear. ¿Listo? Entonces, en una tendencia tranquila, el stop loss usualmente va detrás de la zona de retroceso profundo, que es esa línea punteada que yo les planteé, y el target va a la banda externa. ¿Por qué? Porque una tendencia tranquila es un comportamiento tendencial simple que promedia bien el canal de Kellner, pero como no es una secuencia tendencial muy fuerte y pronunciada, puede retroceder un poco más y utilizar esa zona de retroceso profundo como soporte o como resistencia para continuar. Entonces, si yo pongo un stop reducido por encima o en ese indicador, puedo llevarme más pérdidas. Entonces, va detrás de ese indicador, porque si ya lo rompe, implica más un cambio de dirección que una continuación en la tendencia, y por lo tanto es un punto de salida óptimo en términos técnicos. ¿Listo? Y el target en la banda externa. ¿Cómo se gestiona una posición? Yo les recomiendo la siguiente gestión, que es lo mínimo que deberían gestionar, sobre todo cuando están operando con un contrato. Si el mercado avanza por lo menos el 70% a favor, pongan el stop en break-even más un tick, no en break-even solo. ¿Por qué yo insisto en que sea en break-even más un tick? Porque la comisión es $4 y un tick, ¿cuántos dólares son? ¿Quién me dice acá? Los que han estado desde el principio. ¿Cuánto vale un tick? $12.5. Entonces, si viene y me saca en stop, me cobra la comisión y quedo con un poco más. Es decir, la misma posición me paga la comisión, no la tengo que pagar yo de mi bolsillo, de mi cuenta. Por eso pongo en break-even más un tick, porque se pagan los $4 de la comisión y me queda un excedente. Así el tick, así la comisión fueran $10, por ejemplo, pues que el mismo trade pague la comisión, no la pago de mi cuenta. ¿Vale? Pero no hagan una gestión antes de que el mercado avance por lo menos un 70% del recorrido a favor. Antes es emocional e innecesariamente agresivo y puede llevarlos a ahogar la posición. ¿Vale? Puedo mostrar un ejemplo aquí también rápidamente. A ver el ejemplo, creo que me va a servir el que había puesto acá. Sí, este de acá. Por ejemplo, que les pasa a muchos, que se tome esta posición aquí. Y entonces yo tengo mi target, como voy con la banda externa, serían 1, 2, 3, 4 puntos y medio. ¿Y aquí cuánto ha avanzado? Bueno, es que aquí ya avanzó, bueno, pero no ha avanzado un 70%, sino que más o menos un 50%. Y aquí ya quieren gestionar, y entonces gestionan rápido acá y ponen aquí el stop de una aquí, entonces lo ponen aquí en banda media, ya que arranque, ya que arranque, ya que arranque. Y de repente el mercado no es lineal y puede retroceder y lo saca aquí en una pérdida con el stop. Entonces tengan paciencia y únicamente gestionen, pienso yo, como recomendación, con un contrato. Si el mercado avanza por lo menos el 70% del recorrido que ustedes anticipan en target a favor. Antes me parece emocional. ¿Listo? También uno puede gestionar de forma técnica acorde al contexto en específico, pero de nuevo eso requiere un poco más de experiencia y un poco más de conceptos. También pueden utilizar una gestión base, les doy este tip, si el mercado da 3 intentos, por ejemplo, yo tomo esta posición acá y el mercado, perdón, yo tomo esta posición acá y el mercado avanza 1, retrocede, 2 y retrocede, y 3 y retrocede, más o menos está haciendo algo aquí, gestionen, porque eso ya implica
que el mercado está desgastando, tiene mucha dificultad, están entrando muchas posiciones ahí en contra y es apropiado que se gestione la posición, porque ya tengo una razón técnica que me dice el mercado es incapaz de continuar, por lo tanto, minimice el riesgo y evite una pérdida. Pero ojo, si vean que no es una respuesta emocional, sino que es una respuesta de gestión en función del contexto y lo técnico que me muestra el mercado y el precio. ¿Vale? Por acá me hicieron una pregunta que no leí. ¿Cómo puedes promediar que ha recorrido un 70%? Pues es muy sencillo. Si mi target en promedio, como les dije, son 4 puntos, el 70% es que supere los 3 puntos, que haga por lo menos 3.25. Así uno lo promedia. O sea, saca el cálculo, por ejemplo, 4 por 0.7 les va a dar 3.25 o 3 algo así, más o menos. No, no, obviamente no tengo aquí de cálculo. Pongámoslo rápidamente. Aquí, tan, tan, tan. 4 por 0.7. ¿Dónde está el por? Ah, tengo esta calculadora avanzada. 4 por 0.7. No, 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 entonces lo hice mal. Cuando supera el 3 puntos, sí, porque me da 2.8. Entonces, cuando supere los 3 puntos, porque la regla es cuando supere el 70% a favor. Cuando supere los 3 puntos, porque el 70% es 2.8, obviamente en 2.8 no hay una posición. Cuando supera los 3 puntos, es decir, llega a 3.25, hay una gestión. ¿Vale? Así uno lo hace. Uno lo calcula de esa manera. Listo, pero no basta solamente con esto, porque ya entonces ya con esto sería completamente rentable y en cierto sentido sí funciona muy bien, pero no puedo abrir esto acá porque, a ver, ya, ahí ya. No basta solo con esto. Por supuesto, es muy importante mi comportamiento al operar. Y aquí en 3 puntos estaría el 75. Sería bien realizar la gestión. Exacto, porque yo les estoy diciendo cuando supere el 70%, no cuando llegue al 70%. Cuando supere el 70% hago gestión. ¿A qué te referías con proyectar la gráfica? Con identificar, tomando como base el contexto, hasta dónde potencialmente puede avanzar el mercado. Eso se hace en una conjunción de 2 puntos importantes técnicos. Uno, el proceso de anticipación, que es crear escenarios, y el proceso de expectativa, que es identificar cuál escenario es más probable. Eso es un ejercicio de proyectar la gráfica. Pero como les digo, pues obviamente eso es más amplio. Mi comportamiento al operar pesa mucho también. Esto es lo que le llaman, entre comillas, psicotrading, pero a mí no me gusta ese término porque tampoco es que sea así psicológico, no, es tener disciplina con mi comportamiento. Entonces aquí yo pongo lo que considero que es clave a la hora de operar el mercado, y es que por un lado, yo debo actuar con desapego. ¿En qué sentido con desapego? Yo no debo pensar en el resultado de corto plazo, debo pensar en ser consistente en términos de la estrategia. Porque cuando yo pienso en si voy a ganar o perder, tengo una predisposición emocional al operar y eso trae resultados inapropiados. Entonces debo tener desapego por el resultado y mucho apego a ser disciplinado con la estrategia. ¿Listo? ¿Qué ayuda a incrementar la confianza? Un excelente ejercicio de backtesting y practicar mucho. Entonces hay que actuar con desapego, con confianza y, no sobra decirlo, con un altísimo nivel de disciplina. Cuando yo tengo la confianza porque he testeado la estrategia estadísticamente y sé que funciona la mayoría de las veces, y no actúo en función de una predisposición emocional a ganar o perder, sino a cumplir las reglas, y actúo con esas reglas con mucha disciplina, el resultado vuelca en una muestra estadística amplia a favor. Pero entonces eso implica tener una mente probabilística. Y es entender que es probable que algo funcione, pero no es infalible, pero es normal que la mayoría de veces gane y es normal también que en algunas pequeñas ocasiones pierda, porque estoy pensando en términos de probabilidades, no en términos absolutos. No hay nada más equivocado, me parece, en esta profesión que pensar que el mercado tiene que hacer algo en específico porque yo estoy pensando que es así. ¿Vale? ¿Qué es importante también? Enfocarse en el largo plazo. No piensen en el corto plazo. Les recomiendo un muy buen libro, se llama El juego infinito de Simon Sinek. Ese libro les permite tener una mente de largo plazo. ¿Por qué es muy importante tener esa mente de largo plazo? Porque hay una distribución aleatoria entre pérdidas y ganancias. ¿Eso qué significa?
Eso significa que usted tiene que ser muy humilde y entender que usted no sabe cuándo va a ganar y cuándo va a perder específicamente. Solo sabe que dadas unas condiciones específicas de contexto, mercado y reglas, la mayoría de veces funciona. Y yo no sé si voy a ganar 2 seguidas, después voy a tener una pérdida, después voy a ganar otras 3 seguidas y después voy a tener 4 stops. La distribución entre esas pérdidas y esas ganancias es completamente aleatoria. Y ustedes tienen que estar ok con eso. Y eso es muy importante. ¿Vale? Entonces aquí es importante entender lo siguiente. ¿Cuál es el autor del libro? Simon Sinek se llama. Y cuando ustedes ya entienden todo esto y tienen la estrategia bien planteada, hay un momento en donde todos los traders pasan, ahí lo compartió Roy, pasan por un proceso en el que entienden que no se trata necesariamente de saber más, sino que se trata de hacerlo bien. ¿Y qué es hacerlo bien? Hacerlo bien es tener estructura en el proceso en el que se lee el mercado, control, pero ni siquiera control emocional, yo le llamaría inteligencia emocional y una mentalidad en términos apropiados para el trading, es decir, pensar en términos de probabilidad. Vean, yo les digo aquí honestamente, yo he visto no a cientos, sino a miles de estudiantes perder dinero, no porque no supieran operar específicamente o no conocieran la estrategia, sino porque no tienen un método o un sistema que sigan rigurosamente. Entonces el problema no está muchas veces en el sistema, y ya les he explicado que hay muchos tipos de sistema, sino que no tienen un método para poder plantear de forma eficiente las posiciones y se guían mucho como con corazonadas de qué puede hacer el mercado, en lugar de seguir de forma rigurosa un sistema, un método y una guía en concreto que les pueda ayudar a ser consistentes. Entendiendo eso y entendiendo que eso es muy importante, yo he decidido crear un programa que se llama Programa de Trading Avanzado de Alto Rendimiento. Y es una formación que yo he diseñado desde cero para quienes estén listos para dejar realmente de improvisar en el mercado, no dejarse llevar por corazonadas, sino entender en términos técnicos la estructura del mercado y cómo se alinea con mi estrategia, pero entendiendo la estrategia a un nivel muy profundo, en donde fundamentalmente veo la acción del precio y veo en esa acción del precio qué tantas posiciones pueden funcionar. Entonces hay una estructura para leer el mercado que yo he dedicado a construir desde cero y hay unas métricas claras para seguir y tener esa inteligencia emocional y una mentalidad y un seguimiento directo de mi parte. Y esto es muy importante, porque entonces con ese seguimiento de trading importante pueden, de nuevo, esto no es fácil, yo no pretendo decirles que esto es sencillo, pero sí, si esto es el mundo que les apasiona, que a mí me apasiona profundamente el trading y el mundo de las inversiones, y los que me conocen aquí, que me han seguido por bastante tiempo, saben que es así, porque yo no solamente hago trading, sino que también invierto, pueden convertir esa pasión de hacer trading en una realidad. Eso no significa que porque es una realidad es fácil, no, cada vez es un reto intelectual de yo armar el rompecabezas, pero sí armar el rompecabezas de forma eficiente. Y esto es lo que he construido el trading avanzado de alto rendimiento, ¿vale? ¿Qué incluye este trading avanzado de alto rendimiento? Muchísimos módulos que les voy a explicar aquí. Por ejemplo, tener una mentalidad de élite, una mentalidad de trader profesional. Y es aprender a adecuarse a interpretar el mercado en términos de probabilidades. ¿Y qué se requiere para entender esto en términos de probabilidades? ¿Cómo tener una disciplina emocional? ¿Cómo ver específicamente el mercado para evitar una respuesta emocional a él y tener siempre en cuenta una respuesta técnica en función de la lógica y la estructura que muestra? Eso es muy importante y ese es el primer módulo. El segundo módulo que yo voy a explicar se llama la ciencia detrás del análisis técnico. No digo ciencia a la ligera, porque cuando digo ciencia es que el método se basa en investigaciones científicas que yo he leído desde finanzas, como las que les mostré el día de ayer del Investment Analyst Journal, como también investigaciones del UCLA de la Universidad en California, y todo trato de basarlo en términos estadísticos y en términos científicos. No inventármelo porque es que hay una EMA de 200 y el mercado tiene que ir para abajo.
sino que tengo una base real, bien planteada. Entonces esto implica entender de forma apropiada el análisis técnico y entenderlo a profundidad. Muy, muy importante también, al menos desde mi perspectiva. Lo otro es cómo operar cualquier tipo de mercado y no lo digo a la ligera. Porque ustedes vieron que hay un mercado lateral y hay un mercado tendencial. Y hay diferentes tipos de mercados laterales y hay diferentes tipos de secuencias tendenciales. Entonces, lo que busco enseñarles es que aprendan cómo operar cualquier tipo de mercado al que se enfrenten. Eso no significa que tengan que tener 20 setups. No, pero por lo menos les va a entregar el entendimiento de qué es importante ver en cada contexto al que se enfrenten en el mercado. No necesariamente tienen que tomar todas las posiciones que yo les voy a enseñar de cada contexto avanzado, que usualmente son varios contextos. Es tendencia tranquila, es mercado lateral cerrado, mercado lateral abierto, es un rangos y extensiones, ondas semicirculares que son también conocidas como las ondas de Elliott, que hay un patrón amplio, hay un patrón más pequeño, los fuertes impulsos generales, todos estos contextos que se forman alrededor de la estructura del mercado y alrededor de estos indicadores permiten que se desarrollen diferentes tipos de posiciones. Yo lo que recomiendo es, por ejemplo, entre todos estos contextos que yo les puedo enseñar que se pueden operar, que escojan dos en los que se enfoquen y sean muy, muy buenos. He tenido estudiantes que son muy buenos, por ejemplo, operando un mercado lateral cerrado, unas secuencias específicas, y por otro lado puedo estar yo que soy más un trader de comportamientos tendenciales en donde me siento muy cómodo con un fuerte impulso general, en donde hay otro tipo de posiciones, como muchos han escuchado aquí por mis repasos que subo en YouTube, que se llaman los retrocesos profundos. Entonces es cómo adecuarse y cómo entender los diferentes comportamientos del mercado. ¿Cuál es el otro módulo muy importante? Es dominar la gestión de las posiciones. Es control, precisión, y cuando hablo de multiposiciones es que les voy a explicar cómo operar de forma eficiente con múltiples contratos, porque es que no basta con simplemente tomar una posición y subir el número de contratos a 2 y ya está, sino que uno puede, ahorita les mostré cómo por ejemplo uno puede tomar la posición en la banda media y la posición en la banda externa, que ese sería como el recorrido mínimo que anticipo en ese contexto, pero pueden haber recorridos mucho más amplios. Entonces, ¿cómo determinar esos recorridos más amplios? Y cómo operar con múltiples contratos, usualmente saliendo en pares técnicos. Yo recomiendo utilizar pares de salidas. Entonces pueden operar con 6 contratos, 3 contratos en un punto y 3 contratos en otro. Entonces hay dos conceptos ahí muy importantes, que es el recorrido mínimo potencial y el recorrido máximo potencial del mercado, que eso hace parte del ejercicio de proyectar eficientemente la gráfica. Pero al yo escalonar los digamos, las posiciones de forma eficiente, es muy importante saber cómo gestionar a medida que el mercado avanza, porque a veces uno puede tener una posición que da la banda externa en 5 puntos, pero el siguiente contrato me da en 15 puntos, para un total de una posición de 20 puntos, de aproximadamente unos $1000. Pero entonces, cuando yo estoy esperando a que el mercado avance esos 15 puntos, es clave entender cómo puedo gestionar de forma apropiada esa posición para no meterme en el camino a la estructura y permitir que haya el recorrido completo. Y eso es muy importante a la hora de operar con múltiples contratos y con targets mucho más amplios, más allá de simplemente operar 4 puntos. El otro es un trader integral, es unir lo técnico con lo fundamental y lo emocional. En parte tener disciplina e inteligencia emocional que implica, pero es también que haya una conjunción entre lo técnico y lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Entender lo que está ocurriendo en términos económicos con el mercado para yo poder tener la capacidad de interpretarlo en lo técnico y saber por qué están ocurriendo las cosas y cómo operar de forma eficiente. Para mí, con la mano en el corazón les digo, el que no sepa de análisis fundamental y esté haciendo trading, no sabe la mitad de lo que pasa en el mercado. No porque tengan que operar las noticias, porque no es así, pero el entender lo fundamental, entender los resultados de las noticias económicas tipo el IPC que sale mañana, tipo la tasa de interés y sus efectos en la economía, la tasa de desempleo, todas estas, la tasa del IPP, por ejemplo, el índice de precios a los productores, y cuál es el efecto de estos tipos de, digamos, variables, cuál es el efecto probable sobre el mercado y cómo entonces eso me permite entender realmente qué es lo que está pasando. Sirve muchísimo para poder aprender a operar de forma más apropiada y con muchísimo más conocimiento. Por otro lado, también están las métricas
élite, que son evaluar y corregir y escalar el trading. Eso es un proceso que, como no sé si lo vieron al inicio, que Henry en el video lo mencionaba, y es un proceso pedagógico que yo he llevado desde cero con las personas y desde siempre, y es que usualmente cuando alguien empieza a operar, comete ciertos errores. Y en el proceso de cometer estos errores, uno tiene que identificar cuáles son, cómo se corrigen y avanzar. Entonces, esta es una metodología y forma en la que enseño, porque realmente eso está integrado en todo este programa de trading. Enseño específicamente cómo reconocer esos errores, entendiendo cuáles son los errores más propensos a cometerlos, digamos, si cuáles son los errores que los traders cometen con mayor, digamos, en mayores ocasiones, y cómo identificarlos, separarlos y entender cómo se corrigen estos errores. Y ya con estos errores corregidos, cómo avanzo y paso a otro nivel. Entonces es evaluar mi operativa, entender cómo se corrige y escalar el proceso de trading. ¿Vale? ¿Qué más van a tener? Por supuesto van a tener todas las sesiones en vivo grabadas. Es importante aquí también en las métricas que yo les voy a entregar. Ahorita que me estaba preguntando Victoria, que no sé si sigue acá conectada porque está en Berlín, les voy a entregar un Excel donde van a poder organizar absolutamente todas las métricas y van a entender cuáles son las métricas más importantes y cómo evaluar su proceso como traders. Entonces van a tener acceso a todas las grabaciones de las clases en vivo. Va a ser un programa de trading completamente en vivo, pero van a poder verse todas las repeticiones de las clases. Y además de eso, van a tener este dashboard que es este Excel de evaluación y control de operativa para identificación de errores y tener un proceso de poder escalar la estrategia. Por último, les muestro este que para mí es muy importante y es la comunidad privada de trading a la que van a poder acceder, porque en esta comunidad de trading van a tener acceso directo conmigo por un año, no con un soporte, no con un coach de trading, no, conmigo directamente, un proceso de acompañamiento a través de Discord por un año completo. Que yo voy a hacer un lanzamiento el próximo año solo de la comunidad privada por un costo de $50 al mes, pero para los que adquieran este programa van a poder tener acceso completo conmigo, van a poder escribirme a mí directamente para que hablemos sobre trading, para que compartamos las gráficas, para que ustedes vean yo qué operé y si me equivoqué o lo hice bien, para que estemos todo el tiempo intercambiando opiniones de qué es lo que está pasando en el mercado. Y si ustedes no quieren hablar en el grupo, sino que quieren contactarme a mí directamente y que tengamos una conversación en específica de su proceso, me pueden hablar. Y todo eso va a ser por un año completo. Acceso directo conmigo para que mejoren en su proceso de trading. Voy a entregarles también un ebook de mi estrategia, es decir, van a tener un documento de aproximadamente unas 55 páginas con absolutamente toda mi estrategia, desde cómo crear contexto hasta cómo se toma la posición en cada contexto que les voy a explicar, cómo se gestiona, cómo se mueve y dónde son las salidas y cómo se proyecta la gráfica. Todo eso estructurado en un documento de aproximadamente unas 55 páginas que he redactado desde cero para que no solamente se queden con las clases grabadas, no solamente se queden con el Excel, sino que tengan algo a la mano que les permita ir a resolver dudas, además de tener acceso directo a mí por un año para resolver las dudas que tengan de la estrategia. Van a tener, por supuesto, un certificado de cumplimiento. Y digamos que esto sería el costo total de todos los módulos, que todo esto suma aproximadamente unos $2.300. Pero yo les voy a agregar todo esto y además van a tener 7 días de garantía completo. ¿Qué significa esto? Que si usted lleva 7 días tomando el programa y realmente ve que no le está sumando, se le devuelve por completo el dinero. Pero ¿cuánto cuesta todo eso para ustedes? Digamos, como lo hemos planteado, costaría unos $2.310, pero no van a tener que pagar eso. ¿Cuánto van a tener que pagar por esto? $608. Ojo, $608 por tener el ebook completo de mi estrategia. $680, perdón, por tener el ebook completo de mi estrategia. Por tener acompañamiento directo conmigo por un año en la comunidad privada. Por tener las clases grabadas de la estrategia avanzada de trading para que entiendan cómo proyectar la gráfica. Absolutamente todo esto van a tenerlo por $680. Hoy podrán ingresar por este valor